Hola, mi nombre es Luchi, soy parte del Centro de Estudiantes y en esta ocasión venimos a presentarles y les damos la bienvenida a la tercera parte de la serie de podcast de ayuda y complemento para realizar todas las instancias evaluativas en la cursada virtual de Teorías Sociológicas 2. En esta tercera parte vamos a adentrarnos un poco y tratar de poner en claro las ideas claves del texto de Judith Butler que tienen en el apunte. Y es interesante empezar en primer lugar, como lo hace ella, hablar acerca de el sujeto político del feminismo. Ella lo que va a hacer respecto a esto es una crítica estructural y fundamentada sobre por qué la representación política que busca el feminismo se materializa siempre a través de un lenguaje normativo de lo que se considera verdadero acerca de cuál es la categoría de mujer, es decir, de qué significa ser mujer. Esta va a decir que es una concepción dominante de entender cuál es el sujeto del feminismo, que sería una sola forma de ser mujer, que es una manera adecuada y necesaria a partir de la cual se es mujer para promover su visibilidad política. Es decir, que el feminismo en una primera instancia y en cuanto a su concepción dominante, para poder lograr o generar esa visibilidad política que busca y que es necesaria, va a categorizar a la mujer de una forma establecida y fija de qué es ser mujer universalmente. Sin embargo, va a contar Judith Butler que recientemente hay muy poco acuerdo dentro de los feminismos acerca de qué es efectivamente la categoría de las mujeres. Va a decir que el sujeto feminista está discursivamente formado en este sentido de dominante, único y universal, por la misma estructura política a la que se opone y que no permitiría su emancipación justamente. ¿A qué se refiere con esto? Que si pensamos el género y la forma de ser mujer en términos binarios, en términos estructurados, en términos universales, estaríamos siguiendo las mismas lógicas patriarcales que el feminismo quiere romper. En este sentido, va a decir que es este mismo sistema patriarcal y dominante el que crea sujetos con género que se sitúan sobre un eje diferencial de dominación. O sea, siempre va a haber como un eje binario que diferencie a los sujetos a partir de su sexo y su género, y que un género siempre va a ser dominante al otro. Esta es la noción de entender a los sujetos como femeninos, masculinos, hombre, mujer, sin ningún tipo de crítica hacia este sistema. Recurrir a esto, va a decir Judith Butler, sería totalmente contraproducente e incluso contrario a la construcción del sujeto que debería buscar el feminismo, justamente porque la construcción del sujeto feminista se estaría dando en términos excluyentes. Las mismas estructuras de poder mediante las cuales se pretende la emancipación en este sentido van a crear y limitar la categoría de las mujeres como sujeto del feminismo. Es decir, todas las estructuras de poder y el sistema patriarcal al cual viene a romper el feminismo van a ser quienes delimiten y creen las categorías de mujeres a partir de las cuales va a actuar el feminismo. Entonces sería una contradicción muy grande para la práctica política efectiva del feminismo. Esta es la crítica que hace Judith Butler, que no se puede presuponer que el término mujer indica una identidad común y universal y absoluta para todo el mundo en todos los contextos iguales. Y ahora es interesante, y aparte Judith Butler va a empezar a introducir la categoría o la definición de género. Que el género no siempre se constituye de forma coherente, como plantea el sistema binario, ya que en contextos históricos distintos siempre se va a entrecruzar con cuestiones de clase, étnicas, sexuales y regionales. Entonces es imposible separar el género de las intersecciones culturales y políticas en las cuales se produce y se mantiene. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta o qué solución va a dar a todo esto Judith Butler?
va a decir que la labor política y crítica del feminismo va a ser liberarse de esta obligación de construir una base única y constante de cuál es el sujeto del feminismo en términos binarios. ¿Por qué va a decir todo esto? Porque las prácticas excluyentes que fundan la noción de mujeres como sujeto único debilitan los objetivos justamente de ampliar la representación del feminismo. Entonces es necesaria una nueva política feminista que sostenga que la construcción variable y fluida de la identidad es un requisito metodológico y fundamentalmente la meta política que tiene que poder alcanzar el feminismo. A partir de esto, la autora va a ir empezando a hacer como una descripción o una conceptualización de a qué se refiere con sexo y a qué se refiere con género. Y en primer lugar va a decir que existe un sistema binario que va a dar una relación establecida entre género y sexo que presupone que el género siempre refleja el sexo o que está justamente limitado por él. En este sentido, lo importante a tener en cuenta es que al sexo la historia siempre lo ha definido según una clasificación cultural binaria, como decíamos antes, de macho-hembra, hombre-mujer, de las personas de acuerdo a criterios siempre genéticos, biológicos, físicos y fisiológicos, es decir, en base a la genitalidad de las personas. Sin embargo, es importante considerar que el sexo es también una categoría política y no biológica, que va a guiar y va a ordenar y va a estructurar a la sociedad a través del imperativo binario y heterosexual de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Y claramente no va a dar pie a que existan otras identidades. En este sentido es importante cuestionar la idea del sexo como algo dado y algo obvio y algo estrictamente físico y natural que define las características tanto de hombres como mujeres, porque eso sería simplificar el sexo a la genitalidad de cada una de las personas. ¿Qué va a decir en relación a esto la autora entonces? Y acá la voy a citar porque me parece que es un párrafo en el que está muy claro, en el cual dice: los hechos aparentemente naturales del sexo tienen lugar discursivamente mediante diferentes discursos científicos supeditados a otros intereses políticos y sociales. Si se refuta el carácter invariable del sexo, es decir, que el sexo no es invariable, sino que es variable y que también puede fluir y cambiar y construirse, quizás esa construcción denominada sexo sea tan culturalmente construida como el género. Entonces no es una cuestión de que el sexo es lo biológico y el género es su construcción cultural, sino que ambos están construidos culturalmente. Y también va a decir la autora que de hecho, quizás el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal, e incluso es absurda a la hora de pensar la identidad de los sujetos. Entonces, es interesante desnaturalizar el sexo y pensar el género como una construcción social, cultural y política que puede responder o no a la asignación sexual, entre comillas, normativa. El sexo es fluido, el género, es fluido, se encuentra en un proceso de construcción permanente y justamente es una categoría social, cultural, política que se conforma a partir de relaciones sociales de poder históricas y no de los sujetos individualmente y naturalmente. Entonces, para concluir un poco y para ponerlo en términos como más fáciles y un poco más corrientes, el género también va a construir al sexo y el sexo va a estar construido por el género. Es una relación dialéctica que en realidad no es tal, va a decir la autora. No habría que hacer tal distinción entre sexo y género si al fin y al cabo van a llevar a lo mismo. El género tampoco va a ser algo innato en los seres humanos como se piensa. Entonces, si bien existe una realidad biológica en los cuerpos humanos, no es fija y no es clara como se piensa, sino que es producto de la interpretación cultural occidental que ha construido el conocimiento médico en torno a la diferencia sexual.